La pregunta del millón. Arreglar iPhone mojado precio. En este vídeo vamos a ver qué criterios tenemos a la hora de poner el precio para un iPhone mojado. Yo soy Leonardo y hoy vamos a intentar dar solución a este iPhone 11 mojado. Si eres técnico o tienes en tus manos un dispositivo Apple, no puedes perder este vídeo. Estos son casos reales de nuestro laboratorio. Para poder acceder a la placa base, tenemos que quitar los dos tornillos y calentar la pantalla a 90 grados Celsius tiempo de 3-4 minutos. Con la ayuda de una púa de plástico cortamos el adhesivo. Aquí tenemos el primer indicio de humedad. Podemos ver esta pegatina, que ha cambiado de color. Normalmente tiene que ser blanca. Como norma general, encender un iPhone mojado no es aconsejable. No vamos a tardar mucho con el desmontaje. En nuestro canal de YouTube tenemos algún vídeo con este proceso. Quitamos los tornillos y las chapas protectoras. Muy importante este paso, quitar el conector de la batería, cuando antes mejor. Es la hora de levantar la placa base en busca de humedad. Pasamos al microscopio para inspeccionar bien todos los conectores. Todo indica que la placa base está bien, así que tenemos que seguir con el desmontaje. Retiramos el lector SIM utilizando una pinza antiestática. Según el cliente, este iPhone mojado no carga. Cuando tienes un iPhone mojado sin imagen, te recomiendo quitarle la batería lo antes posible. Si no tienes experiencia, entonces hay que ir en busca de la tienda más cercana para desconectar el conector de la pila. Cada reparación de un iPhone mojado es distinta, ya que el éxito depende del tiempo transcurrido desde el contacto con líquidos. No es lo mismo un iPhone mojado hace 2 horas que un iPhone mojado hace 2 semanas. Así que reparar un iPhone mojado es un proceso diferente para cada dispositivo.
En este vídeo vais a ver el precio de la reparación y cómo lo hemos calculado. Es el momento de retirar el módulo de carga. Pasamos al microscopio para inspeccionar el flex. Este sensor está roto, parece que la corrosión se lo ha comido. Uno de los micrófonos está quemado, el pin de carga también. El otro micrófono no tiene buena pinta. Con la ayuda de este cepillo JBC limpiamos la corrosión. Es un cepillo de metal. Para limpiar bien, empleamos un trozo de algodón y limpia contactos. Como el módulo de carga está muy dañado, no merece la pena repararlo. Así que voy a probar un módulo de carga original que tenemos para pruebas. Poquito a poco vamos montando el dispositivo. Vamos a comprobar la pantalla del cliente. Yo pienso que por la humedad está dañada. Si no tenía estas roturas podía funcionar. Si recuerdas el vídeo anterior, nos pasó lo mismo con un móvil Huawei. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you
tenemos una carga de 2 amperios, que es una buena carga. Por lo menos la placa base indica que funciona correctamente. Esta es una buena noticia, así que vamos probando una pantalla nueva. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Ahí tenemos el dispositivo funcionando. Ahora vamos a ver el precio que le vamos a cobrar a este cliente. Vamos a cobrarle el precio de la pantalla, que son 159 euros, aparte el repuesto del módulo de carga, que son alrededor de 20 euros. Entonces el cliente va a tener un iPhone 11 como nuevo por 179 euros. Yo pienso que es el precio correcto para tener un cliente contento. Yo soy Leonardo y estos fueron los pasos para reparar un iPhone mojado cuando no enciende. Un saludo.